Ocurre que pasan tantas cosas que apenas queda tiempo o apenas se deja para la argumentación, para la justificación, para levantar y sostener un por qué esta decisión o la otra, por qué esto es bueno, recomendable o todo lo contrario. En su lugar se fía todo a que unos hechos sobre otros hechos acaben formando una montaña y así es imposible entender nada. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Enseguida vamos con toda la actualidad que hoy pasa por varias decisiones judiciales y políticas que van a marcar el día, pero lo primero, en este momento es la última hora sobre un accidente de esta madrugada. Un avión de pasajeros se ha estrellado hace unas horas cerca del aeropuerto Reagan en Washington, en Estados Unidos, después de chocar contra un helicóptero. De momento no hay información precisa sobre las víctimas, aunque las primeras informaciones apuntan que en el avión viajaban 64 personas. Bayo, buenos días. Buenos días, sí, 4 tripulantes y 60 pasajeros que procedían de Kansas y que estaban a punto de aterrizar en ese aeropuerto Donald Reagan de la capital estadounidense, a muy poca distancia de la Casa Blanca y del Pentágono. Ese es el momento en el que alguien en la torre de control de ese aeropuerto divisaba el resplandor de la colisión del aparato, un Bombardier CRJ-700 de la aerolínea regional de American Airlines con otro aparato que ahora sabemos que ha sido un helicóptero Black Hawk del ejército que, según cuenta la CNN, realizaba un vuelo de entrenamiento. Los dos aparatos se han precipitado al río Potomac, donde los equipos de rescate continúan a esta hora buscando a los posibles supervivientes con ayuda de helicópteros, de lanchas y de buzos especializados. De momento no se ha encontrado a personas con vida. La búsqueda es frenética, Ángels, por las bajas temperaturas de 1 grado en la capital estadounidense. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirma que Donald Trump está al corriente y siguiendo la evolución de la búsqueda. Como decimos, de momento se sabe que había 64 personas a bordo de ese avión y al menos 3 militares a bordo del helicóptero. Pues seguiremos informando, pendientes de esta información a medida que vayamos teniendo más datos sobre este accidente en Washington. Mientras, aquí en España, les decía que la actualidad empieza por la declaración del fiscal general ayer en el Supremo. El fiscal negó de manera rotunda ante el juez haber filtrado el correo que contenía información sobre el novio de Díaz Ayuso. Negó habérselo hecho llegar a la prensa, al gobierno o al PSOE. Negó haber ocultado a la Guardia Civil que hubiera cambiado de móvil y se negó a responder a las preguntas del juez porque considera que el registro que hizo a su despacho fue ilegal, único en Europa y que por eso había sido en realidad un allanamiento. Álvaro García Ortiz solo contestó a su defensa y recordó que los medios ya informaron de la noticia antes de que él tuviera esos correos. El gobierno defiende al fiscal general, ayer lo hizo en este programa la ministra Pilar Alegría. El Partido Popular vuelve a exigir la dimisión del fiscal. Borja Semper. Cada día que pasa, este gobierno, apoyando al fiscal general del Estado en su puesto, está horadando la credibilidad de la institución y, que es lo mismo que decir, la credibilidad de los ciudadanos, en este caso en la Fiscalía General del Estado. Es de tal gravedad que lo que llama la atención es que hoy el fiscal general del Estado ya ha comparecido en el Supremo como fiscal general del Estado y no como un ciudadano independiente. El fiscal debería de haber estado por encima de sus intereses personales y de los intereses del gobierno y haber preservado la dignidad de la institución. Hay toda una serie de decisiones que se descuelgan de causas judiciales. Hoy entre ellas está la declaración de la fiscal provincial de Madrid ante ese mismo tribunal, el Supremo. Mientras, en la causa pegada a esta, la que investiga el supuesto fraude del novio de Ayuso, la Fiscalía ha pedido al juez que adelante la declaración del investigado en lugar de suspenderla por 4ª vez. Bueno, cuando todo esto acaparaba titulares, el PP decidió anunciar ayer a través de un tuit que finalmente sí van a apoyar el decreto del gobierno con la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte o a la dana. Lo hace a pesar de que contiene todavía aquello de lo que dijo estar en contra. El PP considera que así desnudan a Sánchez y dejan claro que ellos están con los pensionistas. En el gobierno resume la posición el ministro Óscar López. Ellos han dicho que había un problema con el palacete famoso de París. Esa era la causa. La causa que dijeron era el palacete, era que era un decreto que favorecía a los ocupas, porque estamos hablando de lanzamientos y de situaciones verdaderamente graves. Y ahora ya, ¿qué pasa con todo eso? Ya no hay palacete.
ya no hay ocupas. Si sigue estando en el decreto, lo mismo. Las mentiras tienen las patas muy cortas y la posición de este país está verdaderamente desnortada. Hoy, por cierto, vuelven a estar en vigor todas las ayudas al transporte. Y también colean dos noticias de corte económico que llegan de ayer a hoy. Una es el crecimiento de la economía española, un 3,2% el año pasado, superior a la media europea. Y la otra, que se confirmó el salario mínimo, que subirá en 50 euros al mes. Será de 1.184 euros mensuales y el Ejecutivo lo aprobará en 2 semanas con efectos retroactivos desde enero. Lo anunciaba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El diálogo social funciona en nuestro país, que es la herramienta para dar buenas noticias en España, y creo que hoy damos un paso adelante dando una buena noticia a nuestro país. Permítame que les diga que acaban de cerrar los agentes sociales, y en este caso de manera bipartita, un acuerdo para la revalorización del salario mínimo interprofesional en nuestro país. En Estados Unidos, además del accidente aéreo, es noticia la marcha atrás de Donald Trump, a la que acompaña un nuevo acelerón en su política migratoria. Donald Trump anunció ayer que pretende llevar a personas migrantes a la cárcel de Guantánamo y espera retener hasta 30.000 migrantes en situación irregular. Quiere así doblar su capacidad para detener personas migrantes y justifica la decisión en que allí encerrará a los criminales más peligrosos. Decía esto Trump poco antes de rescindir la orden con la que, les decíamos ayer, congelaba los fondos federales para proyectos educativos u organizaciones humanitarias. El Ejecutivo reconoce así que la orden generó desconcierto porque se desconocía hasta dónde abarcaba, así que pretenden reescribirla y volverla a lanzar. Y de fuera de España llegan también estas declaraciones. Es el consejero de la aerolínea de bajo coste Ryanair, que ha llamado loco comunista al ministro de Consumo español, Pablo Bustinduy, por ponerle multas a su empresa, multas por saltarse la ley. Y también del aire del espacio, esta noche ha despegado con éxito el primer satélite militar español, una misión que se ha llevado a cabo junto a la empresa de Elon Musk, SpaceX. 3, 2, 1, ignition. Ha sido en el Centro Espacial Kennedy en Florida este satélite militar español. El SpainSat es el más potente de Europa y se considera uno de los grandes hitos de la investigación espacial española. Servirá para blindar las comunicaciones de las fuerzas aéreas, también las de la OTAN, a través de uno de los sistemas más avanzados que se ha construido nunca en Europa. En cuanto al tiempo, lluvias y nevadas y vientos fuertes para este jueves. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Va a ser en el norte de la península, desde el norte de Galicia hasta los Pirineos, donde la situación meteorológica en muchos momentos será complicada. La cota de nieve irá bajando hasta situarse alrededor de los 800 metros y avanzada la jornada. Y el viento, que ya en las últimas horas ha soplado con mucha intensidad, lo seguirá haciendo a lo largo del día, si bien poco a poco irá perdiendo fuerza, pero mucha atención en el litoral, ya que se esperan olas que podrían acercarse a los 10 metros y además con ambiente frío evidentemente en todo este sector del país. En cambio, en la mayor parte de la península, también en Canarias, esperamos que las nubes poco a poco vayan desapareciendo. Va a hacer más sol que los últimos días, con temperaturas sin grandes cambios, pero con más viento que ayer. La sensación será de frío. También esperamos algunos chubascos a lo largo de la jornada en Baleares. Y en deportes, la fase liguera de la Champions terminó anoche con Barça y Atlético en octavos. El Real Madrid tendrá que jugar la ronda previa. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángel. Se quedó el Barça a un gol de terminar primero. Barça 2, Atalanta 2, después de la primera derrota del Liverpool 3-2 con el PSV, y acaban segundos los de Flick. El Atlético se impuso 1-4 al Salzburgo. Acaban quintos, pero en el horizonte de octavos aparecen rivales temibles como el Bayern Múnich, Manchester City o Real Madrid. Los blancos ganaban 0-3 al Brest, acaban undécimos, tendrán que disputar esa ronda previa ante el Manchester City o Celtic de Glasgow. Mañana el sorteo, habla Ancelotti. Hay que esperar el sorteo. En teoría, si nos toca el City será más complicado para los dos. El City tiene más probabilidad de ganar la Champions que el Celtic. A nosotros no nos gusta jugar contra el City, pero si hay que jugar contra el City, jugaremos como hemos jugado los otros años. Y el Girona se despedía con otra derrota, 1-2 con el Arsenal. Los de Michel se van de su primera Champions con solo una victoria. Esta noche se completa la fase liguera, pero en la Europa League, Athletic, Vitoria Pilsen y Real Sociedad PAOK, los dos a las 9 de la noche. Yo quiero